Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a ver el teorema integral de Cauchy, que es uno de los teoremas más importantes de la variable compleja, y que dice así: la hipótesis del teorema integral de Cauchy, teorema integral de Cauchy. Las hipótesis del teorema son similares a las hipótesis que hemos trabajado hasta el día de hoy. Tenemos una función f, le vamos a poner, nuestra variable va a ser s ahora. Entonces vamos a suponer que esta función f de s es analítica en un contorno C y en su interior. Entonces f de s analítica en C y su interior. Esa es una hipótesis. Entonces fíjense ustedes que el valor de la función en cualquier punto interior z está determinado por el valor de la función en el contorno. Y eso se expresa mediante lo que se conoce como el teorema integral de Cauchy, que es la siguiente fórmula: f de z es igual a 1 sobre 2pi por i, la integral en el contorno C de f de s de s z menos z0. ¿Alguna pregunta con respecto a esta expresión? Entonces vamos a demostrarlo. La demostración es sencilla. Sin embargo, necesitamos un resultado que generalmente se plantea prácticamente al principio de las integrales, pero nosotros nos lo saltamos. Ese resultado se llama teorema, vamos a poner acá resultado previo, y este es un resultado bastante intuitivo, por eso también bastante parecido a lo que uno espera en variable real. Entonces, por eso me lo salté, pero lo necesitamos para demostrar algunas cosas. Entonces lo vamos a enunciar, no lo vamos a demostrar. Resultado previo. Y esto es lo que se conoce como el teorema ML. ¿Qué dice el teorema ML? Dice que si existe un M tal que f de z, valor absoluto, es menor o igual que m en todo punto de un contorno C, entonces la integral de f de z a lo largo del contorno C tiene que ser necesariamente menor o igual que m por L. Por eso se llama el teorema ML. Y donde L es el largo de C, del contorno. Y acá es el valor absoluto. Si no sería trivial, ¿cierto? Porque siempre es un número que puede ser negativo. Aún no sería trivial, pero sería menos fuerte, digamos. El valor absoluto de la integral siempre es menor o igual que su cota. Acá esto es una cota máxima de la función a lo largo del contorno por el largo del contorno. Eso es bastante, yo no diría obvio, pero es bastante
decir que si yo hago la integral de f de z a lo largo de un contorno, evidentemente el máximo valor que pueda adquirir esta integral tiene que ver con los máximos valores que va adquiriendo punto a punto, ¿cierto? Y el largo del contorno. Ya, entonces se llama teorema ML o desigualdad ML. Supongamos, vamos a usar el teorema de deformación de contornos, ¿ya? Entonces, por el teorema de deformación de contornos, yo puedo deformar el contorno C al contorno C sub 0, donde C sub 0 es un círculo de radio R centrado en Z. Entonces, por el teorema de deformación de contornos, 1 sobre 2 pi integral en C de f de S S C. Ah, ¿por qué acá puse? Está mal escrito esto. Esto está mal. Tiene ningún sentido. Este es S menos Z, ¿cierto? Claro, nada que ver la notación. ¿Sí o no? Ahora sí. Lo que pasa es que en mi apunte los trabajé con el Wunsch y ayer estuve mirando el Churchill. Entonces en el Churchill usan esta notación y en el Wunsch usaban, acá ponen Z0 y entonces esta literal lo hacen en Z y acá aparece el Z0. Una tontera. ¿Sí? ¿Sí o no? S menos Z. ¿Cómo estamos ahí? Ahora tiene sentido, ¿cierto? El Z aparece acá en el integrando y el S es la variable de integración. Evidentemente S es un número complejo, ¿cierto? Son números complejos. Vamos integrando a lo largo de este circuito complejo. Ya, no sé si los confundió mucho ese problema de la notación. ¿Aló? A mí no. Ya. Ya. Bueno, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Un error grande, garrafal, pero esa es la fórmula correcta. Entonces ahora vamos a tratar de no confundirnos y mantener esta notación. ¿Ok? Entonces tenemos que S menos Z. Por el teorema de formación de contornos, fíjense que entre C y C sub 0 no hay ninguna singularidad, ¿cierto? No hay ningún punto en el que la función deja de ser analítica. Por lo tanto, yo puedo deformar el contorno C al contorno C sub 0. Entonces, esto es lo mismo que la integral a lo largo de C sub 0. F de S, S menos Z. Por otro lado, fíjense ustedes que la integral de 1 sobre S menos Z en el contorno C sub 0 de S es igual a ¿cuánto? Y esto me gustaría que ustedes mismos me lo respondan. Acá estamos en el espacio complejo, ¿cierto? La variable acá es S, ¿cierto? Entonces el origen de S está acá. Y acá está el punto Z. Entonces estoy integrando a lo largo de un círculo centrado en Z.
de radio R, ¿cierto? Estoy integrando esta función, 1 sobre S menos Z. 2pi y, ¿o no? Súper bien. Me agrada el resultado. Es 2pi. Y esto nos va a permitir hacer la diferencia entre esta integral y esta, ¿cierto? Este es 2pi. Por lo tanto, fíjense que yo puedo multiplicar a ambos lados f en z, f de z, y como la variable de integración acá es s, yo puedo meter el f de z dentro de la integral. Entonces me queda que f de z sobre s menos z es igual a 2pi f de z. Esto, por si acaso, esta integral de acá, 1 sobre s menos z de s, es la misma integral que 1 sobre w, ¿cierto? Donde acá es donde c sub 0 y acá esto va a ser en un círculo centrado en el origen. Por eso que nos da este resultado acá. Entonces yo tengo 1 sobre 2pi de la integral en c sub 0 de f de z. Esto es un truco solamente, ¿cierto? Acá está integrado en s. Esto es un truco solamente porque el z no es variable de integración, entonces yo lo puedo meter dentro de la integral, pero en realidad es solamente un truco. De s menos z. ¿Cierto? Y esto es igual a f de z. Entonces, para demostrar el teorema, ahora yo puedo aplicar este f de z acá y hacer la diferencia entre estas dos cosas. Es decir, yo puedo escribir esto, 1 sobre 2pi de la integral de c sub 0 de f de z s menos z de s, ¿cierto? Este es el lado izquierdo, acá, menos el lado derecho. Y el lado derecho va a ser lo mismo, pero ahora con f de s acá. ¿Cierto? Y esto es igual, o esto es lo que queremos demostrar, que es 0. ¿Cierto? Ya, entonces acá simplemente para demostrarlo vamos a recurrir a la continuidad de la función. Ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como f de z, o f de s mejor dicho, f de s es continua, como f de s es continua, existe un delta, número positivo delta. Bueno, acá no lo dije, acá m siempre era un número positivo, ¿cierto? Cuando escribo un número absoluto menor o igual a otro número, siempre este tiene que ser un número real, positivo. Como f de z es continua, existe un delta tal que si yo me acerco suficientemente al punto z, ¿cierto? Por acá hay una cierta distancia que yo me acerco, entonces la distancia entre z, f de z y f de s va a ser menor que un número arbitrario que yo
elija previamente. O sea, cualquier número positivo, siempre yo puedo encontrar, me puedo acercar al punto tal que la función se acerca a su valor en el punto z. Entonces fíjese que esta función de acá, aparece acá, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar con el teorema la desigualdad ML, encontrar una cota para eso. Entonces sea R tal que, o sea, este círculo C sub 0 yo lo voy a elegir tal que suceda de que f de z menos f de s es menor que el epsilon que yo quiero, por el que quiero acotar por arriba esta expresión, ¿cierto? Voy a elegir este R. Ahora este R es como mi delta, ¿cierto? Entonces, por el teorema, por la desigualdad ML, tenemos que 1 sobre 2 pi en la integral en C sub 0, ¿cierto? Donde este C sub 0 está determinado por ese R. Bueno, voy a escribir todo de nuevo, pero bueno. De f de z menos f de s, z menos, de nuevo voy a poner el z menos z0, s menos z, entonces esto es menor o igual, ¿cierto? El valor absoluto de esto es menor o igual que 1 sobre 2pi, el valor absoluto de i es 1, por la cota que tiene esta función, y la cota que tiene esta función, fíjense que justamente acá f de z menos f de s es r, es epsilon, y s menos z es r. Y esto tengo que multiplicarlo por el largo del contorno, que es 2πr. Entonces fíjense que esto me queda exactamente igual. Se simplifica eso, esto y esto, y me queda igual a epsilon. Entonces esto es un número positivo que tiene una cota tan pequeña como yo quiera, por lo tanto eso implica que es 0. Esto implica que es igual a 0. 1 sobre 2pi de la integral de c sub 0 de f de z menos f de s sobre s menos z de s es igual a 0. Es decir, se demuestra el teorema. ¿Ok? Ocupando este truco de acá, ¿cierto? Escribiendo de esa manera el f de z. Entonces tenemos la fórmula integral de Cauchy. Y podemos empezar a ver alguna de sus aplicaciones. Fíjense que ahora, cada vez que yo quiero integrar un contorno de funciones que tienen este comportamiento, ¿no? Esta singularidad ahí, yo voy a poder simplemente evaluar la función restante de la singularidad en el punto que me interesa, en el punto de la singularidad. ¿Se entiende? Está demostrado ahí la... Sigamos. A menos que tengan alguna pregunta. F de z igual a 1 sobre 2pi por i, la integral sobre c
de f de s de s de s menos z. De s menos z. ¿Qué pasa si derivamos esto? Si derivamos f de z. Entonces yo tengo, al lado izquierdo tengo f de z y al lado derecho tengo una función que tiene una dependencia explícita de z, entonces yo puedo derivar, ¿cierto? Puedo derivar, por lo menos formalmente. ¿Qué quiere decir formalmente? Ocupando las fórmulas, digamos, de las derivadas y sin preocuparnos si tiene sentido hacerlo. Porque igual pasar el operador de derivada al interior de la integral no es algo trivial, ¿cierto? Entonces tengo que estar... Esto me puede dar una idea del resultado, pero no me dice, no es una demostración. Entonces, f' de z es igual a 1 sobre 2pi formalmente, digamos. Voy a ponerlo acá explícitamente. Formalmente. En el fondo, cuando uno conoce los teoremas, hace las cosas seguro de que está bien. Cuando no hay un teorema que uno lo respalde, uno explora. Así, eso es mucho lo que hacen los físicos teóricos, están siempre explorando los límites de la matemática, entonces muchas veces no hay teoremas para poder calcular las cosas. f' de z, 1 sobre 2pi, y acá fíjense que todo depende de s, y solo esto depende de z. Entonces, si yo derivo eso, me va a quedar s menos z al cuadrado. Por la regla de la cadena me va a bajar un menos 1 acá, que se va a llevar el menos 1 que bajó al derivar el 1 sobre z. Vamos a hacerlo acá explícitamente. S menos z dA de z es igual a menos 1 de s menos z al cuadrado, ¿cierto? Porque esto está elevado a menos 1. Pero con este menos de acá me baja otro menos 1. Entonces me queda 1 sobre s menos z al cuadrado positivo. F de s de s. Entonces pareciera que existe una fórmula que en efecto es una fórmula correcta. Esa fórmula es correcta y es lo que, si yo sigo derivando, derivemos una vez más. Vamos a deducir la fórmula completa inmediatamente. dA de z de 1 sobre s menos z al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Acá me va a bajar un 2, ¿cierto? Un menos 2, perdón. De a de z de 1 sobre s menos z al cuadrado. Entonces esto es menos 2 de s menos z al cubo, ¿cierto? Por el menos de acá adentro, por regla de la cadena. Entonces fíjese que me queda 2 s menos z al cubo. Escribámoslo acá. f2' de z. Obviamente, como les decía, no hemos demostrado que esto está bien. Pero podemos tener una idea de la fórmula, ¿cierto? Y acá hay un 2. Acá hay un 2 que aparece. S menos z al cubo de s. Derivamos una vez más. Derivamos una vez más y creemos la fórmula general para la enésima derivada. Entonces, F3, conocen esta notación, ¿cierto? Cuando yo comienzo a derivar, acá aparece el orden de la derivada. ¿Cierto? Es lo tercero. Uno sobre 2pi.
¿Y qué es la tercera? ¿Qué es la derivada de esto? De a de z de 1 sobre s menos z al cubo. Bueno, acá me aparece s menos z a la cuarta, ¿cierto? Y va a bajar el 3. Y el signo menos se va a ir. Entonces esto va a ser integral c de 2 por 3 de f de s menos z al cubo de s. Entonces, fíjense que la primera derivada tiene acá un 1, la segunda derivada tiene un 2, y así empieza a bajar el orden de la derivada, ¿cierto? 1, 2, 3, etc. Hasta llegar al enésimo término, fn de z, que va a ser igual acá a n factorial 2pi 2pi, la integral c de f de s, y fíjense que acá aparece, acá me equivoqué, este es 4, ¿cierto? Este es el 4. Entonces fíjense que el orden acá del polinomio va a ser 1, n más 1, ¿cierto? Va a ser 1 una vez mayor que el orden de la derivada. Entonces acá me va a aparecer n más 1 de s. Ya. Esto que nosotros hicimos simplemente derivando, sin preocuparnos de si tenía sentido hacerlo o no, es lo que se conoce como la fórmula integral de Cauchy generalizada. ¿Cierto? Es obviamente, si definimos, como siempre se define, 0 factorial. ¿Es necesario hacer eso? No, no es necesario decirlo. Bueno, 0 factorial de todas maneras ustedes saben que es 1, ¿cierto? Pero en este caso no lo necesitamos. ¿Qué pasaría si pongo 0 factorial? Así, si pongo 0. Ah, también se cumple, ¿cierto? En 10 minutos se nos acaba la reunión. Si pueden avisarme un minutito antes para apagar el... fíjense que esto se cumple desde n igual 0 hasta n infinito, ¿cierto? Es decir que f0 de z, que no es otra cosa que f de z, también, esta fórmula también corresponde, ¿cierto? Porque acá me va a quedar f, a ver, claro, para n igual 0 tenemos ni más ni menos que esto, que es la fórmula integral de Cauchy. ¿Ok? Entonces, tenemos el resultado, pero no lo hemos demostrado. Entonces, lo vamos a demostrar para el caso n igual 2. Vamos a ver cómo la metodología para demostrarlo para el caso n igual 2, para el caso n igual 1 ya lo demostramos. Para el caso n igual 3 lo que vamos a hacer es escribirlo y ver que se va a repetir más o menos la metodología para el caso n igual 2. Y el caso general se haría por inducción. El caso general sería por inducción. No es tan difícil de hacer eso. No es para nada. Eso para un matemático es algo incluso sencillo. Entonces, caso n igual 2.
caso n igual 2. Entonces queremos demostrar que f2 de z perdón, no hemos demostrado ni siquiera el caso de n igual 1. Demostramos el caso de n igual 0, entonces vamos a demostrar el caso n igual 1, ¿cierto? Es decir, la primera derivada. La primera derivada. Entonces queremos mostrar que f' de z es 1 sobre 2pi i, la integral de f de s menos z al cuadrado, ¿cierto? De z. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener que ocupar la definición de derivada. No tenemos otra alternativa. Quedan 3 minutos. Entonces, f' de z es por definición el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z partido por delta z, ¿cierto? Entonces apliquemos eso a la fórmula integral de Cauchy que está ahí arriba. Entonces f' de z es el límite cuando delta z tiende a 0 de 1 sobre 2pi. Esto va a ser un factor común, incluso para no arrastrarlo deberíamos multiplicarlo acá, ¿cierto? Porque no hay ningún aporte de esto. Entonces vamos a poner acá el 2pi. Ojalá que no se nos olvide después. 2pi por pi. Límite de la integral en c de f de s. Esto va a ser un factor común también. F de s. Fíjense, acá me va a quedar 1 sobre s menos z más delta z. Entonces z menos delta z menos 1 sobre s menos z. Y esto integrado en s. ¿Cierto? Acá apliqué simplemente la definición de la derivada, ocupando algo que ya conocemos, que es el teorema integral de Cauchy. Entonces esto ya lo conocemos. Y queremos demostrar que la primera derivada va de esta forma. El límite de delta z tiende a 0 de esta integral de acá. El f de s no cambia nada. Y acá sí algo va a cambiar, porque esto yo lo puedo escribir como s menos z menos delta z por s menos z, ¿cierto? Entonces fíjense que acá arriba me va a quedar s menos z menos s menos z menos delta z. Entonces, ¿qué pasó acá? Este se va con s. Este se va con s porque es menos por menos más. Y este menos delta z va a quedar positivo. Entonces, simplemente acá me queda el límite delta z tiende a 0 de la integral delta z f de s partido por s menos z menos delta z s menos z. Y esto integrado en s. Desde ahí podemos saber que eso es 0, ¿no?
¿Qué sería 0 acá? Porque si Ah, delta Z tiende a 0, sí, tienes toda la razón, pero es porque me faltó algo, ¿cierto? Acá hice esta diferencia y me faltó acá dividir por 1 sobre delta Z, ¿cierto? sí. Hice esta diferencia. Gracias por la observación. Entonces acá es delta Z. Claro, acá estoy obviando algo y eso hace que el delta Z se vaya. Fíjese que nos empezamos a acercar a la fórmula, porque la fórmula me dice que... Veámoslo acá. Voy a seguir borrando un poquito más acá. Pero ya se acerca a la fórmula que teníamos. Cuando derivamos un poco así sin pensar, ¿cierto? Porque esto es igual a el límite cuando delta Z tiende a 0, la integral en C de f de S menos Z menos delta Z S menos Z. Y esto de S. Fíjense que yo podría meter el límite a la integral y me quería exactamente, y decir que esto tiende a 0 y me quería exactamente la fórmula que estoy buscando, ¿cierto? Que 2pi por f' de z es esto por eso al cuadrado, dividido por eso al cuadrado, sin el delta z. Sin embargo, yo no puedo hacer eso. No puedo hacerlo porque no podemos, vamos a poner acá, no podemos introducir el límite a la integral. Podemos hacerlo de nuevo, podríamos hacerlo formalmente, ¿cierto? Pero no es una demostración, ¿cierto? Entonces lo que hacemos acá, y este es el último esfuerzo que vamos a hacer para demostrar esto, lo que vamos a hacer es vamos a demostrar que la diferencia entre esto y esto, pero con el delta z tiende a 0, tiende a 0 cuando delta z tiende a 0. Entonces, demostremos entonces. Esto simplemente, siempre hay que uno hace estos cursos de matemáticas, tiene que hacer un equilibrio entre lo que demuestra y lo que no demuestra, porque no se puede demostrar todo, pero igual hay que demostrar las cosas, saber más o menos cómo son las demostraciones, ¿cierto? Entonces por eso estamos haciendo, entre comillas, este esfuerzo de demostrar estas cosas. Entonces lo que vamos a demostrar ahora es que la integral cerrada en C de acá es f de S, ¿cierto? De nuevo ese error, me pena. F de S. Vamos a mostrar que el valor absoluto de f de S de 1 sobre S menos Z menos delta Z por Z menos 1 sobre S menos Z al cuadrado. Entonces esto tiende a 0 cuando delta Z tiende a 0. Eso es lo que quisiéramos demostrar. Eso es lo que quisiéramos demostrar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos acá el contorno
tenemos ahí el contorno, tenemos nuestro punto Z acá, tenemos nuestro punto Z, y vamos a definir acá, este contorno C va variando a medida que varía el S, ¿cierto? Esa es como la variable de integración. Entonces fíjese que esta distancia acá no es otra cosa que S menos Z, ¿cierto? Esta distancia es el valor absoluto entre S menos Z, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a definir definimos D, vamos a definir una variable, o sea, una constante D, como la mínima distancia que hay entre Z y S. Definimos D como igual al mínimo de la distancia entre S y Z. Z es un punto y S es una variable que cambia a lo largo de toda la trayectoria, ¿cierto? Entonces esa distancia D va a ser el mínimo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso porque si desarrollamos esta diferencia acá, vamos a poder acotar esta relación y vamos a poder demostrar con el teorema, de nuevo el teorema de la desigualdad ML, podemos acotar esta relación y demostrar de que eso tiende a cero, con delta Z tendiendo a cero. ¿Okay? Entonces hagamos ese calculito. Entonces voy a desarrollar esto que está acá. Entonces esto me queda ¿está bien? Sí, está bien. Fíjense que esto me queda S menos Z menos delta Z. Ahora pura álgebra nomás, S menos Z al cuadrado por mínimo común múltiplo entre esas dos cosas. Entonces acá arriba me va a quedar S menos Z menos delta Z por S menos Z, ¿cierto? Al dividir esto por esto de acá, perdón, me equivoqué. Al dividir esto en esto me queda simplemente S menos Z. Y acá me va a quedar menos. Acá sí me queda algo más larguito, que es esto de acá. S menos Z menos delta Z. ¿Cómo estamos hasta ahí? Van siguiendo el cálculo, ¿no? Desarrollando esto. ¿Sí? Cualquier duda me preguntan. Aparte que si tienen alguna duda, también es probable que yo me haya equivocado. Entonces, más que una duda sea un problema mío. S menos Z al cuadrado. Y acá fíjense, se va a ir este con este, porque menos por menos más, menos menos, y me queda de nuevo, esto ya lo hicimos, delta Z. Delta Z. Y acá, este sigue integrando, ¿cierto? Este sigue integrando. Entonces esto nosotros sabemos que es menor o igual que delta Z partido por, fíjese que acá aparece el D, este D que yo definí como el mínimo, D menos delta Z por D al cuadrado.
cuando esta distancia es mínima, esta expresión alcanza su valor máximo. ¿Cierto? Porque mientras más chico sea el denominador, más grande va a ser la expresión. Por lo tanto, todos los valores van a ser menor o iguales que este valor máximo. ¿Cierto? Ese es el razonamiento. Entonces ya estamos casi listos porque ahora sabemos como f de z es una función, podemos ahora simplemente determinar cuál es una cota, darnos una cota para el f de s. Entonces tenemos que el valor absoluto de esta integral f de s, de esto que está acá adentro, ¿cierto? Que es todo eso de allá, es delta z por s menos z menos delta z por s menos delta z, s menos z, perdón, al cuadrado, esto integrado en s. Entonces supongamos f de s es menor o igual que m, una cota de la función, ¿cierto? Es decir, una función bien comportada, no tiene ningún infinito, entonces tiene un máximo acá en el c. Entonces supongamos f de s menor o igual que m, entonces esto va a estar acotado, va a ser menor o igual que lo que encontramos acá, m, acá, m, L es el largo de C, ¿cierto? Y el resto es lo que acabamos de encontrar. Delta Z partido por D menos delta Z por B al cuadrado. Entonces fíjense que esta expresión, cuando delta Z tiende a 0, esto tiende a D al cubo y esto se va a 0. Entonces esto es lo que tiende a 0 cuando delta Z tiende a 0. Es decir, f1 de z es igual a 1 sobre 2pi la integral en c de f de s, s menos z al cuadrado de s. Demostramos que la diferencia entre la derivada formal, la definición de la derivada y esta expresión tiende a 0, por lo tanto esa es la expresión para la derivada. ¿Ok? Ahora, el caso, para hacer la segunda derivada se hace exactamente lo mismo. Es decir, para hacer la segunda derivada yo tomo esto ahora. Derivo, o sea, hago los incrementos, tomo la diferencia con la expresión que tengo para la segunda derivada y demuestro que eso se va a hacer. En el caso 3 es lo mismo, siempre así. Entonces, en el fondo lo que uno tiene que hacer, si quiere demostrarlo, es darse la fórmula. O sea, la fórmula es f a la n de z es 1 sobre 2pi, ¿cierto? Acá aparece el n factorial, f de s, sz a la n más 1, ¿cierto? Uno se da esa fórmula. Entonces ahora voy a hacer la n más unésima derivada, ¿cierto? Y si la n más unésima derivada tiene esta forma de nuevo, y eso lo puedo mostrar de nuevo haciendo estos incrementos de acá, entonces demostré de que es válido para todo n, la fórmula. Porque es válido para n igual 1 y que sea válido para n implica que es válido para n más 1, entonces por inducción es válido para todo n. Y
que esa es la fórmula integral de Cauchy generalizada. ¿Ok? Entonces, tenemos, fíjense que acá ocurrió algo interesante, ¿cierto? A partir de una función, yo encontré una función que es analítica en una cierta región, ¿cierto? En un cierto dominio. Yo encontré derivada de todos los órdenes. Encontré la derivada enésima. Entonces eso es súper importante porque eso demuestra de que una función analítica tiene derivadas analíticas de todos los órdenes. Esta es la consecuencia más importante de esta fórmula, desde el punto de vista como más teórico. Desde el punto de vista práctico nos permite integrar un montón de cosas, un montón de funciones, que sería muy difícil de otra manera, y eso es lo que vamos a ver en los ejercicios. Pero desde el punto de vista teórico, la importancia de este teorema es que si tengo una función analítica en un cierto dominio, en un cierto contorno y en su interior, entonces esa función tiene todas sus derivadas analíticas. Entonces, a la gran consecuencia de este teorema, y es lo que vamos a escribir acá. Voy a ver si puedo borrar un poquito mejor. Con este borrador acá. Ajá, no sé, parece que no es tan buena idea, ¿no? Está mojado. Entonces, teorema. Lo voy a leer primero. Si una función es analítica en un punto, sus derivadas de todo orden son también funciones analíticas en ese punto. Si una función es analítica en el fondo, lo que sucede acá es que al hacer este cálculo uno se da cuenta que la derivada existe. Si una función es analítica en un punto, sus derivadas de todo orden son también funciones analíticas en ese punto. Listo, el gran teorema está demostrado ya mediante la fórmula. Este teorema no sé si tiene un nombre en particular. Y por último, el teorema de Morera. Teorema de Morera. No, Moreira, ojo. Morera. El teorema de Morera. ¿Qué dice el teorema de Morera? Dice, si una función f es continua, en un dominio D,
sí, todas las integrales cerradas de contorno son iguales a 0. Para todo contorno cerrado C contenido en D, entonces F es analítica. En D. Entonces, yo creo que con esto tenemos ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra? Recuerden que tenemos un teorema que dice que si se cumple esto, recapitulemos un poco, si tenemos esto, entonces puedo encontrar una primitiva, ¿cierto? Una primitiva que es una función analítica, porque en realidad la puedo derivar y me da el f, ¿cierto? Vamos a hacer como una mini demostración, ya que es sencillo. Demostración. Voy a escribirlo chiquitito. Si la integral de f de z igual a 0 para todo contorno cerrado, entonces existe f tal que f' de z es igual a f de z, ¿cierto? Donde f mayúscula es analítica. Entonces, como f es analítica, todas sus derivadas son analíticas. Por lo tanto, f minúscula es analítica. ¿Qué es lo que dice el teorema? ¿Ok? Esa es la demostración. Fíjense que este teorema viene justo después de esto porque para demostrarlo estamos ocupando este teorema, ¿cierto? Y este teorema, para demostrarlo, estamos ocupando esta fórmula. Está súper mal escrita acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo creo que como con respecto a la materia, por hoy día está bien, ¿cierto? Entonces, si quieren podemos hacer un par de ejercicios. ¿Están ahí? Bueno, bueno. Ahora, ¿cuánto queda? Quedan 10 minutos. Hagamos un par de ejercicios. Ejercicios. Vamos al uno de los ejercicios del Churchill. Son bien sencillos, así que son ejercicios que vamos a hacer casi de una pasada, ¿no? Entonces se hace el contorno cuyos lados del cuadrado cuyos lados están sobre las rectas x igual más menos 2 y igual más menos 2. Ese es el contorno, ¿cierto? Y después nos dicen calcular las siguientes integrales en ese contorno.
Vamos a suponer que estamos haciendo un recorrido positivo. Calcular las siguientes integrales. A, ahí vamos a escribirla hasta poquito. C, e a la menos z de z, z menos i, pi medios. Ya, hagamos eso primero, para ir fijando alguna idea. Entonces dibujemos el contorno para tener una idea visual. Entonces el contorno, ¿cuál es? Tengo el plano complejo y tengo las rectas x igual más o menos 2, es decir, tengo esa recta, menos 2 y 2, y igual más o menos 2. Entonces, esta recta y esta recta, ¿cierto? 2 y menos 2. Acá una apreciación, un comentario muy poco relevante. Se le pone el i y otras veces no. Ojo. A veces, como el eje imaginario, se supone que acá son todos i, ¿cierto? Creo que se los comenté alguna vez. Entonces, generalmente no se pone el i. Se pone 2 menos 2 y obviamente se supone que este punto es 2i y este es menos 2i. Depende, ahí hay como una cosa un poco de gusto. Ya, entonces es el contorno, el que está en lápiz rojo, y vamos a suponer que lo estamos recorriendo en sentido positivo. Ya, entonces primera pregunta, ¿esa integral en ese contorno tiene algún problema o no? ¿Cuánto vale pi medios? Pi medio, ¿no? Claro, y pi medios, pi es 3,14, entonces esto va a ser como 1,5, digamos, ¿cierto? 1,5 y tal. Entonces, acá, digamos, en i pi medios, perdón, claro, en i pi medios. Ahora puse el i, ¿vieron que soy tramposo? En i pi medios, esta función diverge, ¿cierto? Esa función diverge. Entonces fíjense que esto cumple exactamente las condiciones del teorema integral de Cauchy, que dice que f de s de s menos z es igual a 2pi i por f en z, ¿cierto? Donde z es un punto interior. Si z estuviera fuera, ¿cuánto daría de integral? O sea, si esto estuviera fuera del contorno, ¿cuánto sería esa integral inmediatamente? Cero. Cero, ¿cierto? Porque no habría ninguna divergencia y tenemos una función analítica en el contorno y en su interior, entonces esa integral es cero. Entonces el resultado entonces va a ser, esto es igual a 2pi i veces de f, que todo lo que resta en este caso es e a la menos z, evaluado en el polo, que es i pi medios. Este es el teorema, un paréntesis, voy a seguir acá con verde. Entonces esto es 2 pi i veces por la exponencial, este medio está ahí, de i pi medio, menos i pi medio. ¿Cuánto es la exponencial de menos i pi medio? Menos i, ¿cierto? Entonces menos i por menos, o sea, i por menos i nos da 1, entonces esto es igual a 2pi. Ese es el resultado. Súper sencillo. Súper sencillo, ¿cierto?
si uno viene a esa integral sin tener la herramienta de estos teoremas, tendría que hacer parametrizar, ¿cierto? En 4 secciones. Tendría que yo hacer una parametrización para esto, otra para eso, otra para eso, otra para eso, y esto se me transformaría en 4 integrales, cada una con sus 2 límites de integración y con su parametrización particular. Fíjense, eso no es algo difícil, pero es tedioso, ¿cierto? Y vamos a hacer la parte B, y yo creo que ahí ya estamos listos con... Ahí llega hasta el ejercicio, acá estamos en los ejercicios justo después del teorema de Morera, del Churchill. Hay un montón de ejercicios, así que pueden ir viéndolos. Ya son las aplicaciones de estos teoremas. B, en el mismo contorno, ¿cierto? Tenemos coseno de z partido por z al cuadrado más 8 de z. Entonces, ¿qué pasa acá? Veamos. Tengo acá un comportamiento, un polo, ¿cierto? Ya acá en z, en 0. Ahí ya tengo un problemita. ¿Dónde están los ceros de z al cuadrado más 8? Bueno, z al cuadrado más 8 yo lo puedo escribir como z más raíz de 8 y por z, vamos, estoy muy apretado acá. Tengo z al cuadrado más 8, lo podemos escribir como z más raíz de 8 y donde esta raíz es la raíz real, ¿cierto? Z más raíz de 8 y si mi álgebra no falla, eso es el z al cuadrado más 8 y tenemos ahora que ver cuánto vale raíz de 8. Bueno, raíz de 8 es 2 por raíz de 2, ¿cierto? Y raíz de 2 es como 1,07, si mal no recuerdo, raíz de 2. No. Bueno, es un número entre 1 y 2. 2,8 en total. Claro, esto es un número entre 1 y 2, entonces al multiplicarlo por 2 me va a quedar un número mayor que 2. Vamos a escribirlo así, mayor que 2. Es decir, está fuera. La otra singularidad de la función están acá afuera, ¿cierto? Por lo tanto, en cierto sentido no cuentan. No tenemos que hacer ningún tratamiento de esta integral para poder aplicar esta fórmula. Si hubiera un problema con esto, yo tendría que expandir esto en fracciones parciales y dividir esto en 3 integrandos, cada uno con su propia singularidad. Eso sería una manera de hacerlo, no digo que es la única. Entonces, esta integral la vamos a poner i acá. Entonces, i va a ser coseno de z partido por z al cuadrado más 8 evaluado en z igual 0. ¿Cierto? Porque acá el que está jugando el rol en el teorema de z acá, el que está jugando el rol es el número complejo 0. Todo el resto de la función es analítica en el contorno y en su interior. Entonces esto me queda coseno de 0 es igual a 1 partido por 8. 1/8.
y no es lo que aparece acá. No es ese el resultado. Ah, me faltó el 2 Pivori, ¿cierto? Me falta el 2 Pivori. Entonces acá tengo 2pi, 2pi, 2pi. Entonces el resultado va a ser igual a i cuartos. Y por pi. Y pi cuartos. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, Ya. Qué bueno. Ahí estamos entonces, chiquillos. Sigan con la guía y con la tarea o prueba, como lo quieran ver. La idea es que aprendan, así que háganlo tranquilamente. Y eso, yo creo que van a aprender harto este semestre porque estamos encerrados, entonces lo único que nos queda es aprender, pues. Ya, chiquillos, que estén bien, nos vemos el lunes. ya, profe, que esté bien. Que tengan buen fin de semana.